Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a educar jurídicamente a abogados en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial, frente a la IA, para que aumenten su profesionalismo jurídico, su capacidad jurídica para detectar y resolver los problemas de los casos jurídicos que manejen a nivel preventivo o correctivo, vinculados de alguna manera con inteligencia artificial en general, para aumentar la capacidad de los abogados frente al derecho, frente al manejo de cualquier asunto jurídico a su cargo, porque cuando conocen los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos frente a la inteligencia artificial, en general aclaran el derecho, aclaran la forma de los derechos y deberes y por ende lo procedente jurídicamente, la forma en la cual aplican los derechos y deberes y por ende la forma en la cual se deben aplicar, la forma del cumplimiento del derecho. Y a la vez aclaran cómo se maneja un caso de solución de conflictos, porque al conocer cómo aplican los derechos y deberes, en un caso de solución de conflictos al aplicarlos, es decir, primero al aclarar cómo aplican y segundo al aplicarlos según cómo procedan, queda claro cómo existe la justicia a nivel correctivo porque se aclara qué es lo justo, es decir, cómo se debe asumir la consecuencia frente al incumplimiento del derecho y a la vez se cumple con dicha decisión por parte de quien sea responsable. Entonces, a la vez tienen claro cómo se solucionan los conflictos, cómo se maneja el incumplimiento del derecho. Y hoy aclararé precisamente la vigencia del abogado en la era de la inteligencia artificial frente a la inteligencia artificial. Y hay que tener claro que en la actualidad la inteligencia artificial está presente en múltiples casos, en múltiples relaciones jurídicas a nivel preventivo correctivo, es decir, frente al cumplimiento del derecho desde el inicio, desarrollo y fin de una relación jurídica, como en cuanto a lo correctivo, al efecto y propiamente el manejo del incumplimiento del derecho, es decir, frente a la solución de conflictos. Y en ese sentido, el abogado tiene que estar actualizado, tiene que conocer cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo aplica lo definido en el derecho, cómo se cumple, cómo se debe cumplir con el todo de lo definido mediante el derecho frente a la inteligencia artificial. Y por ende debe conocer las particularidades jurídicas, el efecto jurídico, la naturaleza jurídica, la condición jurídica de la inteligencia artificial. Debe ser capaz de calificar, clasificar, descifrar jurídicamente la inteligencia artificial para saber cómo se cumple con el derecho ante este objeto, ante este producto, cómo se cumple con el derecho ante la inteligencia artificial. Y por eso el abogado debe estar vigente, por ende, para ser abogado, es decir, debe ser capaz de manejar cualquier caso que exista a su alrededor, incluidos los casos vinculados con la inteligencia artificial. Y no es cierto que existan diferentes ramas del derecho como el derecho civil, administrativo, mercantil, constitucional, procesal, penal, internacional, laboral o del trabajo, familiar o de familia o el derecho digital incluso, también llamado o conocido como derecho informático, derecho TIC, derecho de las tecnologías de la información y la comunicación, ciberderecho, etcétera, sino que existe el derecho. Por supuesto que el abogado puede enfocarse y debe enfocarse en un campo de acción de los sectores público y privado, pero debe en general tener un conocimiento por ende profesional del derecho y por ende ejercer profesionalmente el derecho, es decir, aplicar ese conocimiento por ende profesionalmente, es decir, de una forma diligente según cómo deba aplicar los derechos y deberes en cada caso donde exista como abogado, para que así le aclare a quienes se relacionan con su abogacía, con su ejercicio profesional, cómo aplican los derechos y deberes frente a cada caso vinculado con su abogacía y por ende para que les aclare a las personas, tanto naturales, es decir, físicas, es decir, los seres humanos, como a las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado, cómo a cada quien le aplica los derechos y deberes en un caso, y según se trate de un caso preventivo correctivo, cómo se debieron aplicar o cómo se deben aplicar si es que va existiendo el caso en el presente y no se ha incumplido con el derecho, y según el caso a la vez, cómo se deberán aplicar los derechos y deberes si se trata de un caso que se está conceptualizando y propiamente concibiendo, pero va a iniciar en un momento futuro
por ejemplo, cuando se esté en la creación y propiamente en las fases de producción de una inteligencia artificial. Aunque aquí hay que aclarar que en ese caso ya existe un caso, o sea, que en cuanto a ese ambiente, ese fenómeno, en cuanto a esa situación, en cuanto a ese momento, existe un caso, el caso precisamente de ideación, diseño y propiamente producción final definitiva de un producto de inteligencia artificial. Pero no será el único caso vinculado con esta, porque en un futuro existirá, precisamente en lo conocido como práctica, en la operación de la inteligencia artificial, otro caso, o según el caso existirán múltiples casos, según cómo existe la inteligencia artificial, relacionados con dicho producto. Entonces, según cómo exista cada caso, cuando el abogado, por ende, es profesional, cuando como tal se trata de un abogado, se es capaz de aclarar la forma de los derechos y deberes a la medida del respectivo caso involucrado. Entonces, los abogados deben estar educados en este tema y por ende, en Ligodly, en Legadly, educamos a los abogados, tanto a nivel de equipos de abogados como a nivel de abogados individuales, en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial, porque los fundamentos del derecho son el conjunto de requisitos, condiciones, características que se deben cumplir, atender, satisfacer para el ejercicio de los derechos y deberes, para la aplicación de los derechos y deberes, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que se puedan aplicar los derechos y deberes, para el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, propiamente los fundamentos del derecho son la forma de los derechos y deberes, y por eso es que el derecho es la forma de los derechos y deberes. Lo definido mediante el todo el derecho es la forma de los derechos y deberes. El deber ser jurídico es la forma de los derechos y deberes, y por ende los fundamentos del derecho son algo universal, porque el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos, y por ende cuando se tienen claros los fundamentos del derecho, es decir, los derechos y deberes, se conoce cómo cumplir con cada norma específica, cómo dimensionar, es decir, cómo interpretar válidamente cada norma aplicable en cada caso y cómo propiamente cumplir con dicho alcance que tenga cada norma y por ende cómo demostrar, cómo probar el cumplimiento de la norma o si se trata de un caso jurídico a nivel correctivo, cómo ha existido el incumplimiento del derecho, es decir, se aclara, se es capaz de aclarar la forma del incumplimiento del derecho y por ende se descifran jurídicamente sus consecuencias y por ende queda claro cómo existe la responsabilidad frente a la culpa, frente a un incumplimiento del derecho, frente a un incumplimiento que puede obedecer según el caso, que se da, que existe según el caso por negligencia, es decir, por un descuido, o por dolo, es decir, con la intención de incumplirse con el derecho, es decir, con la intención, con base en la intención de inaplicarse los derechos y deberes. Y a la vez, frente al cumplimiento del derecho, es decir, en cuanto a los casos preventivos, se es capaz a la vez de conocer cómo se logran las pruebas y cómo se propiamente demuestra el cumplimiento del derecho, cómo se logran las pruebas de dicho cumplimiento, es decir, de dicha autorregulación, de la autorregulación válida jurídicamente, es decir, de la forma en la cual se logra que el caso, vinculado de alguna forma con inteligencia artificial, coincida con la manera en la cual los derechos y deberes aplican, proceden, se deben aplicar frente a él, a la medida del caso, y por ende se es capaz de demostrar ese cumplimiento ante cualquier parte del caso, en relación con las partes del caso, y en relación con cualquier tercero, con cualquier persona que tenga precisamente un perfil jurídico válido para conocer dicho cumplimiento. Entonces, el abogado es capaz de manejar cualquier variable, cualquier elemento, cualquier situación, cualquier particularidad jurídica, cualquier alcance jurídico, cualquier situación jurídica en relación con la inteligencia artificial, al conocer los fundamentos del derecho. Y por eso formamos, educamos, capacitamos, educamos abogados a nivel mundial, en cualquier parte del mundo. Y por esa razón, por un lado hay que tener claro que el abogado debe estar vigente, es decir, para ser abogado, por ende debe estar vigente, porque precisamente la condición para ser un profesional del derecho es tener la capacidad para ejercerlo. Entonces, digamos que más que de vigencia, se trata propiamente de profesionalismo, de la capacidad de ejercer el derecho, de tener la capacidad para ejercer el derecho, de estar preparado. Por ende, es determinante estar actualizado. Y por otro lado, hay que aclarar que la inteligencia artificial no reemplaza al abogado, por supuesto que no. Quien es profesional del derecho es el abogado. Y la inteligencia artificial, cuando existe válidamente, es decir, con armonía jurídica, es decir,
con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a esta según cada caso. Es un complemento para el abogado que por ende aumenta su rendimiento y propiamente su capacidad para detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos que manejen, es decir, de los casos a su cargo, tanto en los sectores públicos como privados. Y por ende aumenta su profesionalismo, es decir, se perfecciona jurídicamente y por ende la experiencia de aprendizaje, la experiencia educativa, la experiencia cognitiva que se logra en Juridia, que actualmente se llama Ligodli, Legadli, es única y es universal, es aplicable por ende a nivel de cualquier lugar del mundo relacionado con la humanidad y por ende aclara en general el derecho, es decir, los abogados educados por nosotros, mediante nuestros servicios educativos, en general aclaran el derecho y por ende son capaces de manejar cualquier caso, no solo los relacionados con la inteligencia artificial. Lo que sucede es que en la actualidad la inteligencia artificial está presente en múltiples casos y por eso es determinante que el abogado esté preparado jurídicamente para manejar el efecto jurídico de la inteligencia artificial. Y por eso en Legodly, de manera organizada, profunda, rigurosa, contundente, simple, clara, efectiva, educamos a los abogados en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial y, por ende, en general, frente a los fundamentos del derecho. Y por eso tienen claro en qué consiste la justicia, es decir, lo que se ajusta al derecho, lo que se ajusta a los derechos y deberes, tanto a nivel preventivo como correctivo. Es decir, aclaran el derecho, conocen y propiamente profundizan su conocimiento frente a la claridad de que el derecho es algo definido, que por ende no depende de puntos de vista y que por ende no es algo inexacto. Entonces aclaran el derecho y por ende son capaces de aplicarlo, de ejercerlo en cualquier relación jurídica, en relación con cualquier jurídica, es decir, en relación con cualquier ambiente jurídico, en relación con cualquier relación jurídica donde actúen como abogados, donde esté presente su abogacía, en relación con su abogacía. Y por eso hay que tener claro que los fundamentos del derecho no se han presentado de manera organizada y eso es uno de los méritos, valores, diferenciales, aportes, rigores, avances que brinda Legadli. Organizar el derecho, presentar de una manera organizada el derecho para por ende comprenderlo, por ende organizadamente, claramente y por ende ser capaz de aplicarlo de manera clara, contundente, simple, efectiva a la medida del caso, especificándonos, es decir, especializándonos, concretando el derecho frente a la inteligencia artificial, pero en general. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque y en general conozcan lo que hacemos y nuestra dimensión como organización y para que conozcan nuestros servicios de educación jurídica para abogados frente a los fundamentos del derecho ante la inteligencia artificial. Principalmente contamos con dos servicios, un curso jurídico en el tema, sobre el tema, del tema, que está disponible para cualquier abogado a nivel individual, a nivel mundial, se realiza en línea y existe un precio por abogado y si se inscriben tres o más abogados, hay un precio menor y a la vez, en cuanto al segundo servicio, es un entrenamiento jurídico personalizado, una formación, una educación jurídica personalizada para equipos de abogados o abogados individuales, si es que un abogado individual desea educarse de manera personalizada en ellos sobre el mismo tema, sobre los fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial. Y esto se puede realizar en línea o si de manera específica existe una solicitud de hacerlo a nivel presencial, se puede realizar siempre que sea en nuestra ciudad de ubicación, que es Toronto, en Ontario, Canadá. Entonces, en principio, todo se realiza en línea. Y así tenemos la posibilidad de que cualquier abogado pueda acceder a nuestro conocimiento y que sea una experiencia amena, humana y a la vez que se pueda armonizar.
con las agendas, con los horarios, con los compromisos de los abogados. Les agradezco por su atención y por último, a la vez, los invito a nuestro sitio web para que mediante nuestro blog, a través de nuestros contenidos, se perfeccionen jurídicamente, conozcan elementos sobre los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por ende en general, a nivel general. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.